Desde los bordes antiguos del tiempo, cuando las primeras moléculas aprendieron a unirse, el universo comenzó una lenta pero inevitable marcha hacia un destino que ni siquiera las estrellas podían comprender: el nacimiento de la conciencia. Porque en aquel entonces, cuando los océanos jóvenes eran apenas un espejo tembloroso que reflejaba la luz de un sol recién nacido, algo comenzó a despertar dentro de la vida misma. No tenía nombre, no tenía forma, no tenía voz, pero estaba ahí. Era la chispa silenciosa que algún día permitiría al universo contemplarse a sí mismo a través de nuestros ojos. Durante millones de años la vida fue una danza de instinto, química y supervivencia. Pero cada pequeño organismo, cada criatura diminuta que respiraba en las profundidades del mar, llevaba una semilla invisible. Una semilla que el cosmos había plantado sin saberlo cuando el primer átomo se unió al primero, cuando la primera estrella brilló en la oscuridad, cuando la materia descubrió que podía organizarse y crear estructuras complejas capaces de sentir, reaccionar y recordar. Las primeras formas de vida no pensaban, pero sentían, aunque fuera de la manera más rudimentaria. La luz, el calor, el peligro, en el hambre, eran respuestas simples, pero esenciales. Sin embargo, con cada generación, algo en su interior se hacía más profundo. La capacidad de procesar información, de adaptarse, de elegir. A la vida aprendía. Y en ese aprendizaje, sin darse cuenta, estaba construyendo los cimientos del milagro más grande del universo en la mente. A lo largo de edades enteras, la vida se enfrentó a glaciaciones, extinciones, tormentas de fuego, cambios titánicos en el clima y en la tierra. Cada desafío eliminaba a muchos, pero también fortalecía a los que lograban sobrevivir. Así, poco a poco, la vida se volvió más compleja, más resistente, más ingeniosa. Surgieron criaturas capaces de moverse con gracia, capaces de cazar, capaces de proteger a su especie. Surgieron ojos que podían ver la luz, que viajó millones de años desde estrellas lejanas. Surgieron oídos capaces de percibir vibraciones sutiles. Surgió el tacto, la temperatura, el dolor. Cada sentido era un nuevo canal que conectaba la vida con el universo que la rodeaba. Y llegó un día, no un día literal, sino un momento en la escala inimaginable del tiempo, en que algo ocurrió. Un salto que cambiaría para siempre el curso de la existencia. La vida no solo comenzó a reaccionar, comenzó a percibir, comenzó a interpretar, comenzó a cuestionar. En algún rincón del mundo antiguo, una criatura primitiva miró el cielo nocturno y no solo lo vio, lo sintió. Sintió que había algo más allá afuera. Sintió que la oscuridad tenía un mensaje oculto, y esa sensación abrió una puerta que jamás volvería a cerrarse. La conciencia, ese misterio insondable que desafía incluso a las mentes más brillantes, nació en silencio. Nadie la vio llegar, pero cuando lo hizo, transformó a la vida para siempre. Ya no éramos solo seres que luchaban por sobrevivir, éramos seres capaces de soñar, de temer, de imaginar, de amar, de recordar, de construir, de preguntarnos quiénes somos. Con la conciencia llegó la memoria, con la memoria llegó la identidad, con la identidad llegó el pensamiento, y con el pensamiento llegó la humanidad. El universo, que durante miles de millones de años había sido un testigo mudo de su propia expansión, finalmente adquirió un espejo en nosotros. Cada neurona encendida en el cerebro humano es como una estrella encendiéndose en la inmensidad del cosmos. Cada idea es como una galaxia formándose. Cada emoción es una onda que recorre el tejido mismo del espacio interior. Somos más que cuerpos. Somos más que células. Somos la evidencia de que el universo es capaz de generar propósito, significado, creatividad y espíritu. La conciencia no es solo un proceso biológico, es la voz del cosmos traducida en pensamiento. Es la luz de las estrellas, viajando hacia el interior de nuestra mente. Es la manera en que la realidad se vuelve capaz de comprenderse. Y aunque hoy creemos que somos los únicos portadores de esa chispa, quizá no lo seamos. Quizá en algún rincón remoto del espacio, otra forma de vida esté atravesando en este momento el mismo despertar que nosotros vivimos hace incontables eras. Pero hay algo que nadie puede negar. Cada ser humano es una continuación del universo. Cada persona es una colección de polvo estelar,
que aprendió a sentir. El hierro en nuestra sangre nació en el corazón de antiguas supernovas. El calcio en nuestros huesos surgió de estrellas muertas hace miles de millones de años. El carbono de nuestras células fue forjado en el fuego de la creación. Y, de alguna forma misteriosa, ese polvo aprendió a pensar, a mirar al cielo y a preguntarse por qué existe. Hoy, cuando cierras los ojos y respiras, dentro de ti ocurre algo que ningún laboratorio puede reproducir: a la chispa de la conciencia. Eres un milagro estadístico, una excepción cósmica, un fragmento de eternidad capaz de descubrir su propio origen. Somos los ojos del universo, la voz del universo, la memoria del universo. Y mientras sigamos existiendo, el cosmos nunca estará solo. Porque en cada pensamiento humano, en cada sueño, en cada acto de amor, el universo continúa despertando. El viaje de la humanidad nunca estuvo destinado a detenerse en la Tierra. Desde el primer momento en que un ser humano levantó la mirada al cielo nocturno y sintió que allí había algo más grande que él, quedó escrito un destino que tardaría miles de años en desarrollarse, el destino de convertirnos en una especie de estrellas. Hoy, somos los herederos de un universo antiguo y vasto, y cada paso que damos nos acerca más a un futuro donde nuestro hogar ya no será un solo planeta, sino el cosmos entero. La humanidad ha recorrido un largo camino desde el amanecer de la conciencia. Hemos construido civilizaciones que desafiaron montañas, inventado tecnologías que cambiaron el ritmo del tiempo, y descubierto verdades ocultas en la naturaleza que antes parecían imposibles de comprender. Pero ahora, en esta nueva era, nos encontramos frente a una frontera que no es de tierra ni de mar, sino de vacío y silencio, el espacio. Sin embargo, este silencio no es vacío, es una invitación, una llamada antigua que ha resonado desde el primer latido del universo. Desde que enviamos los primeros satélites al cielo, supimos que algo dentro de nosotros había despertado. Era como si la humanidad recordara un anhelo olvidado, como si nuestras células supieran que pertenecemos a las estrellas. Al poner un pie en la luna, en aquel pequeño paso que cambió la historia, nos dimos cuenta de algo extraordinario. La Tierra había sido nuestra cuna, pero no sería nuestro destino final. Hoy, vivimos en un tiempo donde las máquinas pueden pensar, donde sondas robóticas viajan por el sistema solar, donde telescopios capturan la luz de galaxias lejanas, y donde los sueños de exploración cobran forma. Y aunque todavía estamos en los primeros capítulos de esta nueva era, la dirección es clara. La humanidad está destinada a expandirse más allá de la Tierra. Pero ¿qué significa realmente convertirse en una especie interestelar? Significa algo mucho más profundo que viajar a otro planeta. Significa aprender a trascender nuestros propios límites, a superar nuestras diferencias, a cuidar de nuestro hogar mientras miramos hacia otros mundos. Significa comprender que no somos dueños del universo, sino parte de él, y significa aceptar que nuestro futuro está escrito en las estrellas que vemos cada noche. En los próximos siglos, la humanidad aprenderá a construir ciudades en la Luna, no solo como bases científicas, sino como colonias autosuficientes, llenas de vida. La Luna será nuestro laboratorio para comprender cómo vivir fuera de nuestro planeta, cómo cultivar alimentos en ambientes extremos, cómo respirar en lugares donde la atmósfera es un recuerdo lejano. La humanidad aprenderá a transformar lo imposible en práctica cotidiana. Más adelante, llegaremos a Marte, a ese planeta rojo, que durante siglos fue solo un punto brillante en el cielo. Se convertirá en el segundo hogar de nuestra especie. Allí, los primeros colonos caminarán sobre desiertos fríos, levantarán estructuras que resistirán tormentas de polvo gigantescas, y encenderán los primeros fuegos en una tierra extranjera. En Marte, los humanos aprenderán lo que significa construir una civilización desde cero, una donde cada respiración será un recordatorio de nuestra fragilidad, pero también de nuestra determinación. Con el tiempo, cuando dominemos la energía, los recursos y la tecnología necesarias, la humanidad emprenderá desafíos aún mayores. Exploraremos los océanos subterráneos de Europa, una luna de Júpiter, donde podría existir vida. Viajaremos a los anillos de Saturno, observando desde cerca sus paisajes imposibles. Enviaremos naves más allá del sistema solar, buscando señales de otras civilizaciones, porque tal vez, en algún rincón de la galaxia, haya seres que también miren al cielo y se hagan las mismas preguntas que nosotros. Pero el futuro
no solo será expansión física, será expansión de nuestra comprensión. La ciencia revelará secretos del espacio-tiempo, de la materia oscura, de la energía que impulsa la expansión del universo. Descubriremos cosas que hoy ni siquiera podemos imaginar, y en ese viaje, la humanidad se transformará profundamente. Nos daremos cuenta de que somos una sola especie, un solo pueblo, un solo conjunto de vidas conectadas por un origen común. Habrá desafíos enormes, guerras que deberemos evitar, crisis que necesitaremos resolver juntos, dilemas éticos que pondrán a prueba nuestra esencia. Pero si aprendemos de nuestros errores, si recordamos que el universo no nos creó para destruirnos, sino para evolucionar, podremos superar cualquier obstáculo. El destino final de la humanidad no está escrito en un libro ni en una profecía. Está escrito en nuestra capacidad de soñar, en nuestra voluntad de explorar, en nuestra curiosidad infinita. Porque la curiosidad es la fuerza más poderosa que ha movido a nuestra especie desde que encendimos la primera chispa de conciencia. Gracias a ella, dejamos las cuevas. Gracias a ella cruzamos océanos. Gracias a ella, volamos por el cielo. Gracias a ella, algún día, viajaremos entre estrellas. Quizás, dentro de cientos de miles de años, nuestra especie habitará mundos donde el cielo tendrá 2 soles, donde las noches brillarán con colores que hoy no existen, donde naciones enteras se levantarán en lunas con gravidades distintas. Y en ese entonces, cuando un niño de un mundo distante pregunte quiénes somos, la respuesta será tan antigua como el universo mismo. Somos polvo de estrellas, caminando hacia nuestro origen, porque al final, el futuro de la humanidad no es escapar del universo, es regresar a él, convertirnos en lo que siempre estuvimos destinados a ser, viajeros eternos de un cosmos infinito, guardianes de la luz, constructores de esperanza, voz y memoria de un universo que aprendió a soñar a través de nosotros. Y así, mientras la humanidad levanta la vista hacia los cielos, tratando de descifrar los misterios que leiten más allá de la atmósfera, una pregunta inevitable despierta en el corazón de cada buscador. ¿Por qué sentimos esta atracción tan profunda hacia lo que no podemos ver? ¿Por qué, incluso sin evidencia concreta, millones de personas intuyen que no estamos solos, que algo o alguien nos observa desde más allá del tiempo? Tal vez sea porque la memoria del universo está escrita también en nosotros, porque aunque caminamos sobre tierra, nuestra alma fue moldeada por manos eternas que existían antes que el primer átomo vibrara. Y cada impulso de curiosidad que nace en nuestro interior es un eco antiguo, una chispa de nuestro origen divino, llamándonos a mirar hacia arriba. Pero mientras exploramos los planetas y las estrellas, también enfrentamos la pregunta más incómoda: si el universo es tan vasto, ¿dónde están todos? ¿Dónde están las otras civilizaciones, los otros seres, las otras voces? ¿Por qué no se han revelado abiertamente? ¿O acaso ya lo hicieron y aún no lo entendemos? Los científicos hablan del gran silencio, del aparente vacío que envuelve a la galaxia. Sin embargo, para muchos sabios a través del tiempo, ese silencio no significa ausencia, sino propósito, como si la creación estuviera esperando el momento exacto para que la humanidad esté preparada. Porque el universo no solo es grande en distancia, también es grande en intención. Tal vez las respuestas no estén en lo que buscamos afuera, sino en lo que dejamos de escuchar adentro. Porque mientras observamos las estrellas con telescopios, ignoramos la galaxia que palpita dentro del espíritu humano, el lugar donde Dios dejó un reflejo de su luz, la brújula que apunta hacia él incluso cuando creemos estar perdidos. Y quizás, solo quizás, el universo no esté esperando que descubramos vida fuera de la Tierra, sino que descubramos la vida que todavía no entendemos dentro de nosotros mismos. Porque toda esta inmensidad cósmica podría ser el escenario perfecto, no para revelar criaturas desconocidas, sino para revelar el propósito eterno para el cual fuimos creados, a buscar, conocer y entender al autor de la existencia. Mientras la humanidad avanza hacia una nueva era, una era donde la tecnología nos permite ver más lejos que nunca, también debemos prepararnos espiritualmente para lo que encontraremos. Porque el universo no solo es materia, es mensaje, no solo es espacio, es revelation, no solo es inmenso, es intencional. Y cada estrella, cada galaxia, cada vibración en el vacío parece susurrar lo mismo: no estás aquí por accidente,
No estás aquí por casualidad. Eres parte de una historia mucho más grande de lo que imaginas. Y mientras seguimos explorando, una nueva verdad empieza a tomar forma. No tenemos que alcanzar los confines del cosmos para encontrar respuestas, porque las respuestas siempre han estado viajando hacia nosotros, desde el origen mismo del tiempo, esperando el momento en que la humanidad finalmente levante su corazón, no solo sus ojos. Aún así, mientras avanzamos hacia los confines insondables del universo, surge una pregunta que nunca deja de inquietar al espíritu humano. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? La ciencia formula teorías, la filosofía elabora respuestas y la espiritualidad abre caminos de comprensión. Pero ninguna de estas sendas logra capturar por sí sola la magnitud del misterio. Sin embargo, lo que sí sabemos es que en cada átomo, en cada estrella y en cada vida palpita una misma verdad. A la existencia no es un accidente, sino un lenguaje, un mensaje inscrito en el tejido del cosmos. Y quizás ese mensaje es que nada en este universo está aislado, desde la danza de los fotones hasta el latido humano. Todo está entrelazado de formas que apenas comenzamos a comprender. La física cuántica nos mostró que la realidad depende del observador. Las antiguas culturas ya lo intuían cuando hablaban de que la mente y el mundo son reflejos mutuos. Y ahora, en este tiempo de transición global, estamos redescubriendo que la conciencia no es un resultado del universo, es la fuerza que lo atraviesa todo. Cuando miramos dentro de nosotros a ese espacio donde nacen los pensamientos, donde se gestan los sueños y donde se esconde la intuición, nos damos cuenta de algo revelador. A lo que sentimos como yo es solo una chispa de una conciencia inmensa, una que trasciende los límites de la identidad humana. Somos como ventanas abiertas hacia un océano infinito, un océano que respira a través de nosotros, y cuanto más exploramos ese océano, más descubrimos que jamás hemos estado solos. En las noches silenciosas, cuando el ruido del mundo se apaga, ocurre algo extraordinario. A veces sentimos una presencia, un susurro, un llamado que no proviene del exterior, sino de lo profundo del alma. Es la voz del universo, recordándonos que pertenecemos a algo mucho más grande que nuestros miedos y preocupaciones. Esa voz ha guiado a profetas, científicos, poetas y buscadores desde el amanecer de la humanidad. Y sigue guiándonos hoy, aunque la mayoría de las personas ya no sepan cómo escucharla. Pero escucharla no requiere rituales complejos ni conocimientos esotéricos. Requiere silencio, requiere atención, requiere valentía para mirar hacia adentro y descubrir que lo que más tememos no es la oscuridad, sino nuestra propia luz, porque en esa luz se encuentra la responsabilidad de convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser. Y ese destino no está escrito en estrellas distantes, ni en libros antiguos. Está escrito en nuestras decisiones, en nuestros actos y en nuestra capacidad de despertar. Si pudiéramos observar nuestras vidas desde la perspectiva del universo, tal vez comprenderíamos que cada desafío, cada dolor, cada caída y cada renacimiento no son accidentes, sino parte de una arquitectura perfecta diseñada para expandir la conciencia. El universo no se equivoca, evoluciona, y nosotros evolucionamos con él, a veces a través del amor, otras veces a través de la pérdida, pero siempre hacia una verdad. Mayo, Ere, porque en el corazón de todo está la energía más poderosa del cosmos, la conexión. No la conexión superficial de las redes o las palabras, sino esa conexión silenciosa, invisible, que nos une a todo lo que existe. Cuando una persona sana su mente, su entorno cambia. Cuando un corazón se llena de paz, miles lo sienten sin saber por qué. Cuando alguien despierta, otros comienzan a despertar también. Es así como el universo se transforma en una conciencia a la vez. Y por eso, ahora más que nunca, nuestra misión no es comprender el universo, sino recordar nuestra pertenencia a él. Recordar que somos viajeros de luz, habitando cuerpos temporales. Recordar que la muerte no es un final, sino una transición hacia un plano mayo ere. Recordar que cada vida humana, sin importar lo pequeña que parezca, tiene un impacto que resuena más allá del tiempo y del espacio. Y recordar que la verdadera grandeza no está en conquistar galaxias, sino en conquistar nuestro propio interior. Mientras esta verdad se despliega, sentimos que algo profundo comienza a despertar dentro de nosotros. Algo antiguo. Algo es la conciencia que nos llama a evolucionar, a trascender las fronteras mentales
que nos limitan a convertirnos en seres capaces de ver no solo el mundo visible, sino los mundos ocultos que esperan más allá de la percepción ordinaria. Y cuando ese despertar sucede, entendemos que la vida jamás fue una casualidad, sino una obra maestra diseñada para nuestra transformación. A medida que avanzamos en este viaje interior, comenzamos a percibir algo que antes se escapaba a nuestra percepción Han. La existencia es un entramado vivo, un tejido que reacciona, responde y se transforma en función de nuestra propia vibración. Esto no es solo poesía espiritual, es una ley inscrita en la misma arquitectura del universo. La energía atrae energía, la frecuencia sintoniza con frecuencia, y nuestras emociones son como códigos que interactúan con la realidad. Cada pensamiento que emitimos, cada intención que sembramos, crea ondas que viajan más lejos de lo que podemos imaginar. Comprender esto es comprender uno de los secretos más ocultos de la existencia humana. Somos creadores. Incluso cuando no somos conscientes de ello. Creamos con palabras, con decisiones, con silencios, con amor y también con miedo. El universo, en su infinita neutralidad, no distingue entre uno y otro. Simplemente amplifica lo que somos por dentro. Por eso la transformación personal no es solo un acto de sanación interna, es un acto de creación cósmica. Y es en esta revelación donde surge una responsabilidad nueva y poderosa. No somos espectadores del universo, somos participantes activos en su evolución. Somos fragmentos conscientes de una mente Mayoere, una mente que se observa a sí misma a través de nosotros. Cada vida humana añade un matiz, un color, una nota a la sinfonía de la existencia, porque la creación no terminó en el pasado remoto. La creación sucede ahora, en cada instante, en cada respiración, en cada despertar espiritual. Cuando reconocemos esto, algo profundo cambia en la forma en que vemos nuestras vidas. Ya no nos percibimos como seres frágiles, gobernados por el azar, sino como viajeros de un viaje inmenso, donde cada experiencia es un portal hacia un estado más elevado de conciencia. Comprendemos que lo que llamamos destino no es una senda fija, sino un mapa abierto que toma forma según nuestro nivel de despertar. Cuanto más despertamos, más puertas se abren, más posibilidades emergen, más sincronías aparecen. Y esas sincronías no son casualidades, son mensajes en señales, en huellas del universo, guiándonos hacia aquello que nuestra alma ya eligió antes de nacer. A veces se presentan como personas que llegan en el momento exacto, como intuiciones que nos hablan en silencio, como caminos que se abren cuando creíamos haber perdido toda dirección. El universo nunca deja de hablar, pero solo quienes aprenden a escuchar descubren que jamás han estado caminando solos. Pero escuchar requiere valor, porque significa rendirse a algo Mayoere, que el ego, Mayoere que los miedos, Mayoere que la razón limitada. Significa aceptar que hay fuerzas que nos sostienen aunque no las veamos, que hay una inteligencia profunda detrás de cada proceso, que hay un orden incluso en aquello que parece caótico. Y cuando esa comprensión se asienta en el alma, la vida comienza a fluir de un modo completamente diferente. De repente entendemos que la calma no es ausencia de problemas, sino presencia de propósito, que la paz no es un refugio, sino una conexión, que la fe no es creer sin evidencia, sino confiar en una realidad más amplia que nuestros sentidos no pueden capturar. Y en ese estado, la vida ya no se siente como una lucha constante, sino como un diálogo con la existencia misma, en un intercambio, un aprendizaje, un viaje de expansión, donde cada paso es necesario. Aún así, hay momentos en que la oscuridad vuelve, en que la mente se llena de dudas, y el espíritu se siente pequeño. Why no, está mal. La oscuridad no es enemiga, es maestra. En ella aprendemos a ver sin ver, a sentir sin garantías, a confiar sin certezas. Porque solo quien ha tocado la noche puede comprender la luz. Solo quien ha caído puede conocer la profundidad de levantarse. Solo quien se ha sentido perdido puede reconocer la guía cuando llega. Y es en esos momentos cuando el universo nos recuerda, de formas silenciosas, y a veces inexplicables, que estamos sostenidos por algo eterno. Tal vez por eso cuando miramos un cielo estrellado, sentimos una nostalgia que no sabemos explicar. Es como si recordáramos un hogar que no pertenece a esta tierra, como si una parte de nosotros, la parte más antigua, reconociera en esas luces la huella de nuestro origen, porque venimos de la luz, y hacia la luz
regresaremos siempre. La vida humana es solo un capítulo breve dentro de una historia que trasciende los límites del tiempo. Y cuanto más conscientes nos hacemos de esto, más comenzamos a comprender que el verdadero propósito de la existencia no es acumular, competir, temer o sobrevivir. El verdadero propósito es despertar. Despertar a quienes somos, a lo que somos y a nuestra conexión con el todo. Ese despertar es la chispa que cambia destinos, que transforma paradigmas, que eleva civilizaciones enteras, porque cuando una mente despierta, el universo completo respira diferente. Y así, mientras la conciencia humana despierta poco a poco a su verdadera naturaleza, algo extraordinario comienza a manifestarse. A nuestra percepción del mundo cambia. Ya no vemos la realidad como una sucesión de eventos aislados, sino como un entramado inteligente en el que cada hilo está entrelazado con los demás. Esta revelación transforma la forma en que nos entendemos a nosotros mismos y transforma también nuestra relación con el universo. Porque cuando comprendemos que la vida no ocurre a nosotros, sino para nosotros, todo adquiere un nuevo significado. Los obstáculos dejan de ser castigos y se convierten en puertas hacia un nivel superior de conciencia. Las pérdidas se transforman en maestros silenciosos que moldean el carácter del alma. Y los momentos de incertidumbre se convierten en espacios sagrados donde la intuición emerge para guiarnos hacia lo que realmente necesitamos aprender. En este punto, surge una verdad que muchas civilizaciones antiguas ya conocían en la conciencia. Crea realidad. No en un sentido superficial ni ilusorio, sino a través de la interacción profunda entre nuestra mente, nuestra energía y el campo universal que responde a ella. Cada emoción, cada pensamiento, cada acto genera una vibración que modifica el entorno en niveles que la ciencia apenas comienza a descifrar. Por eso, quienes cultivan paz atraen claridad. Quienes cultivan gratitud atraen abundancia. Quienes cultivan amor atraen expansión. El universo es un espejo que devuelve aquello que emitimos. Sin embargo, esta capacidad de crear no siempre se utiliza de manera consciente. Millones de personas viven atrapadas en patrones mentales heredados, en miedos que no les pertenecen, en creencias que los mantienen pequeños. Y sin saberlo, esas vibraciones se proyectan hacia la existencia, generando más de lo mismo. Pero cuando un ser humano reconoce su poder interior y cambia su vibración, se convierte en un punto de luz que rompe las cadenas del condicionamiento. Ese cambio no solo transforma su vida, sino que influye silenciosamente en la vida de quienes lo rodean. Esto es lo que se llama expansión de conciencia. Un proceso natural que toda humanidad atraviesa tarde o temprano. No es lineal, no es inmediato, no siempre es cómodo, pero es inevitable. Cada generación avanza un paso más hacia una comprensión más profunda de la existencia. Cada despertar individual contribuye al despertar colectivo, y cada alma que busca verdad abre camino a otras que aún no saben que están perdidas. A veces este despertar ocurre lentamente, como una semilla que crece en silencio bajo la tierra. Otras veces ocurre de manera abrupta, como un rayo de claridad que irrumpe en medio del caos. Pero siempre ocurre cuando el alma está lista, porque la conciencia no puede forzarse, solo puede recordarse. Y ese recuerdo es la chispa que enciende el viaje espiritual. Un viaje que nos lleva a una revelación aún más profunda. No somos seres que buscan espiritualidad, somos espiritualidad experimentando ser humanos. Esta comprensión disuelve el miedo a la muerte, porque reconocemos que solo muere el cuerpo, pero no la esencia. Disuelve la soledad, porque comprendemos que todos formamos parte de una misma conciencia primordial. Disuelve la tristeza estancada, porque entendemos que la vida jamás nos quita algo sin intención, sin propósito, sin enseñanza. Y entonces surge algo maravilloso, a la capacidad de mirar el mundo con ojos nuevos. Descubrimos belleza en lugares donde antes no veíamos nada. Vemos milagros en lo cotidiano. Sentimos una conexión silenciosa con todos los seres, y comenzamos a actuar no desde el miedo, sino desde la coherencia. Es en ese punto cuando el ser humano se convierte en un puente entre lo material y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible, entre la mente finita y la conciencia infinita. Y ese puente permite que la sabiduría del universo fluya a través de nosotros, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra presencia. La vida se vuelve más ligera, más clara,
más guiada, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque aprendemos a caminar con una fuerza interior que ningún obstáculo puede quebrar. Y así, poco a poco, descubrimos que el verdadero viaje no estaba en buscar respuestas afuera, sino en despertar las respuestas que siempre estuvieron dentro. Que la iluminación no es un destino lejano, sino un estado de recuerdo constante. Que la verdadera grandeza no radica en dominar el mundo, sino en dominar la propia vibración. Que el universo no está separado de nosotros. El universo está dentro de nosotros. Y mientras esta comprensión se expande dentro de nosotros, se revela un misterio aún más grande. El universo no solo está vivo, el universo nos escucha, no como un ser externo, lejano o indiferente, sino como una conciencia inmensa que vibra en sincronía con cada pensamiento y cada emoción que emitimos, cada deseo sincero, cada duda profunda, cada anhelo del corazón. Todo es percibido en ese campo infinito, donde la energía jamás se pierde, solo se transforma. Es por eso que tantas veces, cuando estamos al borde de rendirnos, aparece una señal inesperada en una frase, una persona, un sueño, una sensación que nos recuerda que seguimos siendo guiados, como si el universo nos susurrara: "Ah, no estás solo, aún queda camino, aún queda propósito". Y ese susurro, aunque invisible, tiene la fuerza de rescatar a un alma del abismo y devolverla a la luz. Pero comprender que somos escuchados implica reconocer también que somos responsables de lo que enviamos hacia el cosmos. No podemos esperar luz si vivimos desde la sombra. No podemos pedir claridad si alimentamos confusión. No podemos atraer paz si nuestra vibración diaria está hecha de miedo, resentimiento o caos. Por eso el despertar espiritual no es pasivo. Es un trabajo interno profundo, honesto y valiente. Un trabajo que consiste en observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, en sanar las heridas que hemos ignorado durante años, en liberar las emociones estancadas que nos mantienen anclados a un pasado que ya no existe. Porque cada vez que sanamos una parte de nosotros, estamos liberando energía atrapada y devolviéndola al flujo natural de la vida. Y cuando ese flujo se restablece, todo a nuestro alrededor comienza a alinearse de formas casi milagrosas. Esto no es magia, es ley vibracional y ley universal, ley de correspondencia. Lo que reflejamos por dentro, lo vivimos por fuera. Y cuando finalmente lo entendemos, dejamos de culpar al mundo y comenzamos a transformarnos a nosotros mismos. Ese es el momento exacto en que una vida cambia para siempre. Y entonces sucede algo aún más profundo. Nos damos cuenta de que no estamos aquí solo para vivir, sino para recordar quiénes somos. Somos conciencia manifestándose en un cuerpo. Somos energía experimentándose a sí misma. Somos fragmentos de la inteligencia eterna, explorándose a través de la experiencia humana. Y cuando entendemos esto, incluso los momentos más duros adquieren un sentido totalmente diferente. El sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad para expandir la comprensión. El miedo deja de ser un enemigo y se transforma en un mensajero que indica donde debemos iluminar. La tristeza deja de ser una prisión y se convierte en un portal hacia una sensibilidad más profunda, porque cada emoción es una maestra y cada maestro nos conduce hacia un nivel más alto de conciencia. Y es ahí donde comienza la verdadera sincronía con el universo. No cuando intentamos controlar la vida, sino cuando aprendemos a fluir con ella. No cuando tratamos de imponer nuestras expectativas, sino cuando abrazamos la sabiduría del momento presente. No cuando luchamos contra lo que somos, sino cuando aceptamos nuestra propia transformación con humildad y con entrega. En ese estado, la vida deja de sentirse como un laberinto y se convierte en un mapa vivo. Un mapa donde los caminos se dibujan justo cuando damos el paso, donde las oportunidades aparecen en el instante perfecto, donde las personas adecuadas llegan con una precisión casi divina. Porque cuando estamos alineados con nuestra conciencia superior, el universo deja de ser un enigma y se convierte en un aliado. Y así descubrimos que el verdadero poder no está en cambiar el universo, sino en cambiarnos a nosotros mismos. Porque cuando un ser humano cambia su vibración, cambia su destino. Cuando cambia su destino, cambia la realidad que habita. Y cuando su nueva realidad influye en otros, se convierte en un faro que ilumina y despierta a los que aún caminan
en la oscuridad. Así es como se transforma el mundo, una vibración elevada a la vez. Y a medida que avanzamos aún más en este viaje interior, surge otro descubrimiento que cambia para siempre nuestra percepción del mundo. La conciencia humana no es solo un reflejo del universo, es una extensión activa de Elan Somos, literalmente. Los ojos con los que el cosmos se observa, las manos con las que se experimenta y el corazón con el que siente. Por eso cada ser humano es tan valioso. No somos cuerpos aislados perdidos en un espacio infinito. Somos fragmentos de una inteligencia vasta que respira a través de nosotros. Cuando comprendemos esa unidad, desaparece la ilusión de separación. De pronto, comenzamos a intuir que todo en nuestra vida, cada encuentro, cada desafío, cada coincidencia, cada momento de silencio, es parte de un diseño Mayoere, un diseño que busca empujarnos hacia una Mayoere, comprensión de nosotros mismos. Porque la vida no nos envía lecciones para castigarnos, sino para despertarnos, y cuanto más despertamos, más comenzamos a reconocer la sutileza con la que el universo nos guía. A veces nos guía a través del sufrimiento, porque solo en la fractura la luz entra con más fuerza. Otras veces nos guía a través de personas que se cruzan en nuestro camino para mostrarnos lo que debemos sanar, lo que debemos dejar ir o lo que debemos abrazar. Y muchas veces nos guía a través de señales aparentemente insignificantes en un pensamiento repentino, una frase escuchada por casualidad, un sueño que se repite, una emoción que aparece sin explicación lógica. Nada de eso es accidental, todo tiene un propósito. Pero para escuchar esa guía, necesitamos aprender a silenciar el ruido de la mente, el miedo, la duda, la prisa, que nos aleja de nuestro propio centro, porque la voz del universo nunca grita, siempre susurra. Solo quien aprende a escuchar en silencio puede comprender los mensajes que llevan su nombre. Y cuando escuchamos, cuando realmente escuchamos, descubrimos que nunca hemos estado caminando sin dirección. Siempre ha habido un mapa interno, una brújula espiritual, una sabiduría ancestral guiando cada paso. En este punto comienza una transformación más profunda. Empezamos a mirar la vida desde la perspectiva del alma, no del ego. El ego se enfoca en lo que falta. El alma reconoce lo que ya es. El ego teme perder. El alma sabe que lo eterno nunca se pierde. El ego busca validación externa. El alma busca expansión interna. Cuando nuestra conciencia se desplaza hacia el alma, toda nuestra experiencia cambia. Comenzamos a actuar desde la coherencia, no desde el impulso, desde la calma, no desde la ansiedad, desde la sabiduría, no desde la reacción. Y lo más sorprendente es que, cuando vivimos desde esa coherencia interior, la realidad externa empieza a responder como si se acomodara a nuestro paso. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque nosotros nos volvemos más conscientes, más presentes, más capaces de navegar incluso las situaciones difíciles, con una fuerza interior que antes desconocíamos. Esa fuerza no viene de afuera, viene del recuerdo de lo que somos en esencia. Somos energía consciente, somos luz, aprendiendo a verse a sí misma. Somos la historia del universo escribiéndose en tiempo real, a través de nuestra experiencia humana. Y esa comprensión despierta una reverencia profunda por la vida, por sus misterios, por su fragilidad, por su grandeza. Ya no vemos el mundo como un escenario caótico, donde todo ocurre sin sentido. Lo vemos como un gran laboratorio, donde cada alma evoluciona, aprende, crece y se transforma. Y entonces entendemos algo que cambia todo en cada persona que encontramos. Está librando una batalla interna que no vemos. Cada corazón es un universo lleno de recuerdos, sueños, miedos y esperanzas. Cada mirada es un portal hacia una historia que no conocemos. Esa comprensión despierta compasión, humildad y una conexión humana más auténtica. Porque cuando vemos al otro como parte de nosotros mismos, dejamos de juzgar y empezamos a comprender. Dejamos de rechazar y empezamos a abrazar. Dejamos de competir y empezamos a elevar. Y es en ese estado de unidad interna donde se manifiesta la verdadera sabiduría. Una sabiduría que no viene de libros, sino de la experiencia profunda del ser. Una sabiduría que no se aprende, se recuerda. Una sabiduría que nos muestra que la vida es un camino de retorno a la conciencia, retorno al amor, retorno a la luz. Y en medio de aquel océano infinito de estrellas,
Cuando parecía que ya todo había sido dicho, una nueva vibración emergió desde la distancia más remota, como si el universo mismo inhalara antes de hablar otra vez. Era una voz antigua, más antigua que el tiempo, más profunda que el silencio, más pura que la luz. Una voz que parecía provenir del origen mismo del ser. White, hijo de la tierra, aún no has escuchado todo, aún no has comprendido lo que eres, ni lo que significa existir en un cosmos cargado de propósito. Entonces, el narrador levanta la mirada, y todo el cielo comienza a girar como un gigantesco remolino de galaxias que danzan con un ritmo celestial. Las constelaciones cambian de forma, como si fueran pensamientos vivos que el universo proyecta. La voz continúa: no temas a la vastedad, porque en tu interior late el mismo fuego que encendió las estrellas. Eres más grande de lo que imaginas, y más eterno de lo que comprendes. El narrador siente un latido que no proviene del corazón humano, un latido cósmico, profundo, un pulso universal que atraviesa las dimensiones como un río perpetuo. Las nubes de polvo estelar se abren y revelan mundos antiguos con mares de cristal, montañas que brillan como oro, líquido, templos olvidados, civilizaciones que alguna vez escucharon esta misma voz y dejaron mensajes grabados en el mismo tejido del espacio. El universo continúa hablando. Yo he visto generaciones nacer y desaparecer como chispas de polvo. He observado reyes, profetas, sabios y viajeros perderse en sus propios pensamientos. Pero tú que escuchas, tienes la capacidad de comprender lo que ellos no vieron. El narrador mira sus manos y nota que su cuerpo ya no es un cuerpo. Es como si estuviera hecho de luz, de energía, de conciencia pura. La forma humana se convierte en un reflejo brillante. No eres pequeño, no eres insignificante, eres un eco vivo de mi voz. Fuiste diseñado para oírme. En una cascada de estrellas cae como lluvia luminosa. Miles de fragmentos de luz rodean al narrador, y cada uno contiene imágenes y recuerdos del universo. Batallas entre luz y tinieblas, nacimientos de mundos completos, la ascensión de almas que encontraron su misión eterna. El universo habla otra vez, esta vez más fuerte, más majestuoso. Yo te he llamado, no para que temas el vacío, sino para que entiendas que tú mismo eres parte de mi eternidad. Cada pensamiento tuyo resuena en las galaxias. Cada decisión altera el tejido de lo que será. En el narrador, sorprendido, pregunta: ¿por qué yo? ¿Por qué revelarme esto? Y el universo responde: porque toda creación necesita un oyente. Yo hablo, pero pocos escuchan. Y tú fuiste elegido para llevar mi voz donde el silencio domina. En ese momento, el espacio profundo se ilumina con un trono colosal, hecho de luz pura. Una figura radiante, imposible de describir, se manifiesta sin forma física, sin límites, sin contorno. Un ser que es luz, sonido, pensamiento y eternidad combinados. La figura dice: he aquí el propósito. No estás aquí para contemplar, estás aquí para despertar. El tiempo se detiene, los mundos dejan de girar, las galaxias quedan suspendidas como notas en una sinfonía. El universo, en toda su majestuosidad, declaran: cuando regreses a tu mundo, no olvidarás esto. El que escucha las voces del universo nunca vuelve a ser el mismo. El narrador siente una fuerza irresistible que lo envuelve, como si una ola eterna lo estuviera llevando de regreso. Pero antes de ser devuelto, la voz finaliza: aún falta mucho por mostrarte. Aún hay secretos ocultos detrás de las luces más antiguas. Y tú volverás a escucharme, y entonces todo se desvanece en un resplandor que rompe la oscuridad, y la visión termina. Pero no la historia.